Este fanfic no me pertenece, todo el crédito a su respectivo autor. Sin más que decir, comencemos. Viendo el arco 6 en el Teatro de la Desesperación. La francotiradora del infierno, capítulo 5. Letras blancas sobre un fondo negro empezaron a aparecer lentamente, marcando el inicio del siguiente episodio. Capítulo 5. El bautismo de la atalaya. El elenco permanecía inmóvil por dentro. Miraban la pantalla como si estuvieran viendo a través de ella, sin alma aparente en sus miradas, sin reflejo alguno de vida o voluntad. Había un silencio espeso. De esos que no se pueden romper ni con un grito. Un vacío que no nacía del miedo, sino de algo mucho peor. La desesperación. Estaban cansados, agobiados, hartos. Hartos de ver morir a su amigo. De no poder hacer nada. De ser solo espectadores en el cruel teatro. Y más ahora, luego de haber visto con sus propios ojos cómo el corazón de una pequeña niña se resquebrajaba frente a ellos, tan frágil como el cristal, tan cruel como la realidad. Rem mantenía su agarre firme, casi desesperado, alrededor del cuerpo antes tembloroso de Espica. Sus lágrimas aún colgaban de sus pestañas, resistiéndose a caer. El azul celeste de sus ojos parecía opacarse por momentos, ensombrecido por la desesperación. No podía respirar bien. No por falta de aire, sino porque su alma se le estaba asfixiando dentro del pecho. Y sin embargo, en medio de todo aquel caos mental, algo surgió. Un pensamiento. Tan débil como un susurro. Tan sutil que casi ni ella misma lo oyó. Ren, ese bucle. Sus palabras flotaron en el aire, llevadas por el viento, pero bastó para sembrar una semilla en su mente. Una semilla de duda. Y también de certeza. Alguien debió causarlo. Era un pensamiento tenue, quizás incluso paranoico, pero no era la única que lo había considerado. Varios en el elenco, aún sin pruebas, ya lo intuían. El dolor los guiaba, sí, pero había algo más. Y si alguien podía decirlo con certeza, era solo uno. Reinhardt. El santo de la espada. El caballero imbatible. Él había visto. No imaginado. No supuesto. Visto. Había una mujer. Una figura tras aquella luz asesina. Una sombra con forma femenina, piel clara, cabello castaño, una capa negra cubriéndola como un sudario. Pero incluso sabiendo esto, no dijo nada. No porque fuera cobarde. Ni porque dudara. Sino porque en cada instante, cuando Subaru muere. Ni siquiera Reinhardt puede pensar con claridad. Su mente se revuelve. Su corazón se contrae. Y el monstruo que duerme bajo su piel despierta. Por eso, por ahora, guardó silencio. Pero en su interior, la ira se cocinaba a fuego lento. ¿Y si lo que vio era cierto? Entonces esa mujer. Esa maldita mujer. Tendrá que prepararse. Porque tarde o temprano. Conocerá de primera mano por qué Reinhardt van Astrea es temido incluso por los dioses. Ya lo suficientemente preparados para continuar con la proyección, el elenco respiró hondo al unísono, como si esa bocanada de aire pudiera contener el peso de lo que vendría. Algunos se llevaron una mano al pecho, intentando calmar el salvaje latir de sus corazones. Otros solo bajaron la mirada por un instante, buscando fuerza donde ya no quedaba. Y entonces, con miradas cargadas de una mezcla desgarradora de miedo, ansiedad, duda y resignación, todos aceptaron continuar. Apretaron los dientes. Y dejaron que la imagen avanzara. Pero, masculló Al, con una expresión imposible de leer. Su cuerpo se tensó al instante. Su instinto le gritaba algo que todavía no lograba entender, pero que lo obligó a ponerse en guardia. Garfield, me tienes que estar jodiendo, bramó sin el más mínimo filtro. Esta estupidez otra vez. Rugió con el rostro deformado por la rabia, el ceño fruncido al máximo y los colmillos rechinando. Su voz rasgó el aire como un trueno seco. Y no era para menos. Las luces del teatro comenzaron a parpadear violentamente. Un destello. Oscuridad. Otro destello. Un caos intermitente que agredía la vista y la mente por igual. Los miembros más sensibles del elenco se vieron obligados a entrecerrar los ojos, algunos incluso los cerraron por completo, sujetándose la cabeza o cubriéndose con las manos. El parpadeo era brutal. Casi epiléptico. Como si el mismo teatro estuviera sufriendo un colapso. Y entonces la pantalla. Empezó a fallar. Una estática errática la devoró, como si algo o alguien estuviera tratando de arrancarla de la realidad misma. Las imágenes se volvían borrosas, deformadas, corruptas. Primero apareció Subaru, de espaldas. Cabello blanco como la nieve.
parado en medio de una biblioteca tan vasta que parecía infinita. Y luego, sin aviso, la escena cambió de forma abrupta. El chico estaba ahora acostado en un campo a mitad de la noche. El cielo estaba apagado, sin estrellas, sin luna. Conversaba con una figura femenina, pero su rostro era irreconocible, distorsionado por la proyección. Apenas se distinguían los contornos de su cuerpo. Rasgos vagos. Sombras. Y ahí comenzó la locura. Una ciudad inundada. Otra, devorada por las llamas. Pueblos derrumbados. Calles cubiertas de ceniza. Torres en ruinas. Todo ardía. Todo moría. El Subaru de cabello albino permanecía inmutable en cada escena. No lloraba. No gritaba. Solo observaba. Y eso era lo peor. Porque no había desesperación en su mirada. Solo, aceptación. De un momento a otro, la propia proyección se convirtió en una pesadilla auditiva. El sonido, si es que aún podía llamarse así, estalló sin previo aviso, taladrándoles los oídos con un caos inhumano, decenas, cientos de voces superpuestas, gritando, susurrando, riendo, llorando. Todas a la vez, sin sentido alguno, como si el mismísimo infierno estuviera transmitiendo sus horrores directamente a sus cerebros. No servía de nada taparse los oídos. El sonido no venía del teatro. Venía de dentro. De sus cabezas. De sus pensamientos. De alguna parte rota del alma. Emilia, ya basta. Gritó llevándose las manos a las orejas con desesperación. Su cuerpo se estremecía como si estuviera siendo electrocutado. Se dobló hacia adelante, casi cayendo de rodillas, luchando por acallar ese dolor invisible que le perforaba los sentidos. Ram, NGH. Gruñó con el rostro crispado de puro sufrimiento, las venas del cuello marcadas, el ceño fruncido, los dientes apretados con tanta fuerza que parecía que fueran a romperse. Su pulso se disparaba, su respiración, entrecortada. Incluso Priscila, normalmente impasible, y Rosual, el eterno payaso, mostraban signos claros de desequilibrio. Las manos temblorosas, la postura derrumbada, los ojos desorbitados. El teatro se había convertido en una cámara de tortura sonora. Y en medio de ese infierno. Comillas, detengan esto. Vociferó alguien, pero la voz fue tragada por el abismo de murmullos. Más y más reclamos se alzaban. Más y más gritos de dolor. Era como si todos estuvieran siendo castigados por un crimen que no comprendían. Y entonces. Silencio. Tan abrupto como todo lo anterior. Un vacío absoluto que hizo doler los oídos por lo repentino. Las luces se estabilizaron. La pantalla se apagó. Un coro de suspiros recorrió la sala, cada uno liberando el aire contenido con un temblor en los labios. El tormento había cesado. Pero el miedo seguía ahí, como una garra invisible en el pecho. Fue entonces cuando la pantalla volvió a encenderse, pero esta vez sin imágenes, solo texto. Un nuevo título se formó, lentamente, como si el propio sistema dudara en revelarlo. La caída del Marqués Mathers. Rosual, pero que murmuró con los ojos muy abiertos, completamente fuera de personaje. Sin rastro de su acento habitual. Solo sorpresa. Y un atisbo de ¿miedo? El resto del elenco quedó inmóvil. ¿Caída? ¿Él? Ahora. Las miradas se cruzaron. Algunas buscaban explicación. Otras, consuelo. Y las más realistas, simplemente, esperaban lo peor. Y sin dejar espacio a palabras o preparación, la pantalla parpadeó una vez más. Y la escena comenzó. La escena emergió lentamente entre parpadeos de la pantalla, revelando los oscuros pasillos de la finca Mathers. La luna, alta y plena, se colaba por los ventanales, bañando los suelos de mármol con su pálida luz. Pero algo no encajaba. Algo en esa imagen que debería haber transmitido paz, se sentía completamente erróneo. La atmósfera estaba podrida. Silenciosa, sí. Pero no calma. Era la calma del filo del cuchillo antes del tajo. En el centro del pasillo, Rosual yacía en el suelo, tambaleante, como un muñeco roto. Sus ropas, desgarradas. Su cuerpo, tembloroso, cubierto de sangre, con heridas tan graves que costaba imaginar cómo seguía vivo. Intentaba incorporarse, pero cada movimiento era una danza de agonía, una súplica muda. Detrás de él, estaba él. El Subaru de cabello blanco. Aquel ser que ya habían visto en anteriores visiones, con los mismos rasgos de su querido amigo, pero con una esencia completamente distinta. Más fría. Más calculadora. Más inevitable. A su lado, siempre presente, esa figura femenina.
Su silueta estaba envuelta en una capa negra que se fundía con las sombras del pasillo. El único rasgo claro era su exótica coleta alta, que caía como un látigo sobre su espalda. El elenco observaba con una mezcla de horror, impotencia y desconcierto. Cada quien procesaba la escena a su manera, pero todos sentían como el corazón les latía con fuerza en el pecho. No entendían. No podían entender. Ram, Rosua Al-Sama murmuró, su voz apagada, casi un suspiro. Sus ojos carmesí brillaban a la luz del proyector, rodeados por ojeras marcadas. No lloraba. No gritaba. No maldecía. Simplemente no podía. El cansancio emocional era una losa tan pesada que había apagado cualquier reacción. Y, en el fondo, quizás, no quería sentir nada más. Rosual, por su parte, observaba con el ceño fruncido, sin atreverse a parpadear. Su rostro ya no era una máscara de teatralidad ni sonrisas sarcásticas. Solo quedaba una mueca de desconcierto absoluto. Rosual, ¿qué es esto? Susurró para sí, con un nudo en la garganta que apenas lo dejaba respirar. Porque no comprendía. Porque no recordaba haber caído de esa manera. Porque, si eso era un futuro, o un recuerdo olvidado, o una posibilidad, no sabía en qué momento lo había perdido todo. Y aún más inquietante. Estaba seguro de que Subaru jamás podría reducirlo a ese estado. No solo por poder. Sino porque Subaru no sería capaz. Pero ese otro Subaru. Y entonces la miró. A ella. La mujer que lo acompañaba. Oculta entre las sombras, fuera del alcance de la luna, como si la noche misma la reclamara como suya. Incluso en la pantalla, su figura estaba distorsionada, como si la propia proyección se negara a mostrar su rostro. Pero Rosual sabía algo. Esa presencia, lo inquietaba más que el Subaru albino. Y no fue el único. Desde la penumbra del teatro, una voz masculina pensativa se dejó oír. Reinhardt, esa mujer, murmuró tocándose el mentón con un gesto intuitivo, los ojos fijos en la coleta de caballo. Se parece demasiado, ¿a quién le disparó a Subaru? Su voz no tenía firmeza. Solo duda. Una duda tan grande que hizo que su resolución se tambaleara. Y tras unos segundos de silencio, bajó la mano. Negó con la cabeza. No. No podía ser. No podía aceptarlo. Pero en el fondo de su mirada azul, la sospecha ardía como una brasa que se negaba a apagarse. El Rosual de la proyección intentó moverse. Un temblor recorrió su cuerpo, apenas logrando estirar la mano para impulsarse hacia adelante. Arrastrarse. Ni siquiera escapar. Solo, alejarse unos centímetros más de esa figura blanca que lo eclipsaba por completo. Pero no llegó muy lejos. Crack. Un sonido seco y visceral rompió el silencio cuando un pie lo aplastó contra el suelo. Un pie que pertenecía al muchacho de cabellos albinos con un ojo gris como la ceniza quemada. Un pisotón brutal, directo al centro de su espalda herida, que lo obligó a soltar un alarido ahogado. No fue un golpe mágico. No fue una técnica sobrenatural. Solo fue fuerza física bruta. Y aún así, fue suficiente. Porque en su estado actual, Rosual apenas era más que un saco de huesos partidos y sangre coagulada. Era un milagro que siguiera consciente. Y aún más cruel. El chico que lo tenía bajo su pie ni siquiera mostraba satisfacción en su rostro. Solo aburrimiento. Como si pisar al marqués de Lugunica no fuera más relevante que aplastar un insecto particularmente molesto. Maestro. Ya dejó de jugar con el payaso. La voz chillona y cantarina de la mujer resonó por el pasillo, rompiendo el escalofriante silencio que había invadido la escena. Ella emergió detrás del muchacho, dando pequeños pasos juguetones. Sus manos descansaban sobre las caderas, y en su rostro se dibujaba un puchero exagerado. Lucía agitada, nerviosa, pero en una forma casi teatral, como si estuviera jugando una obra para niños. Totalmente fuera de lugar. Ese molesto pelirrojo nos está alcanzando. Añadió con un tono que sonaba peligrosamente cercano a la burla. Y la última vez que lo enfrenté, las cosas se pusieron feas. Movió la cabeza de un lado a otro, como una niña imitando vergüenza. El elenco, ya agotado por las emociones anteriores, frunció el ceño al unísono. Esa mujer, había sido una sombra silenciosa hasta ahora. Misteriosa. Amenazante. Pero su voz, su comportamiento, era casi infantil. Inquietantemente infantil. Una energía alegre, como la de una marioneta de feria, desentonando con la escena grotesca que tenían ante sus ojos. Como si se burlara descaradamente del sufrimiento de Rosual. Y tal vez,
Eso era exactamente lo que hacía. No faltaron los suspiros o el rechinar de dientes. Pero nadie dijo nada. La mayoría no sentía ni una pizca de lástima por Roswell. No después de todo lo que sabían. No después de todo lo que habían visto. De entre todos, solo dos miradas cargaban verdadero peso emocional hacia la pantalla. Una era la del propio Roswell, que observaba su reflejo roto con una expresión que mezclaba desesperación, vergüenza y pánico. La otra, era Ram. Su mirada era inexpresiva, pero su cuerpo temblaba sutilmente. Los puños cerrados. Los labios sellados. Y en el fondo de sus ojos, brillaba una llama que ni el cansancio había logrado apagar. Pero fue entonces cuando un detalle hizo que más de uno se incorporara ligeramente en sus asientos. Comillas maestro repitieron varios en voz baja, con tonos divididos entre incredulidad, confusión y alarma. La palabra resonó en el silencio como una campana rota. Como una blasfemia pronunciada en voz alta. Maestro. Subaru. El mismo Subaru que conocían, que dudaba de sí mismo, que nunca aceptaría que lo llamaran así ni por error. Era este mismo chico, alguien lo suficientemente poderoso o temido como para tener una discípula. ¿O esa mujer lo seguía por otra razón? Los pensamientos comenzaron a multiplicarse en las cabezas de los presentes. ¿Era otra personalidad? ¿Otra línea temporal? ¿Un futuro? Algunos intentaban analizarlo, conectar pistas, teorizar. Otros simplemente bajaron la cabeza. Sus mentes ya estaban agotadas. Ya habían visto suficiente como para que llamar maestro a Subaru fuera lo más inquietante del día. Porque si algo había quedado claro. Este Subaru no era su Subaru. Y si alguien merecía compasión en ese momento, si acaso. Roswell era el último en esa lista. Subaru, ya casi termino. Dijo el chico con una expresión cansada y sombría. Pero apenas respondió a su compañera, giró lentamente la mirada hacia el marqués que yacía inmóvil bajo su pie. Roswell, tú. Fue todo lo que alcanzó a pronunciar antes de comenzar a convulsionar violentamente. Un borbotón de sangre brotó de su boca, ahogándolo con su propio aliento. Sus ojos, antes rebosantes de dramatismo y arrogancia, ahora lucían apagados, turbios. Había desesperación. Había furia. Y, sobre todo, había miedo. Un miedo genuino a que todo por lo que había luchado durante siglos se desmoronara frente a él. El Subaru de cabellos albinos observó aquel cambio con una sonrisa. En otro contexto, podría haber parecido cálida y reconfortante. Pero allí, bajo esas luces mortecinas y con ese silencio sepulcral, se asemejaba más a la sonrisa de un depredador que saborea la victoria antes del golpe final. Se inclinó con calma, tomó a Roswell del cabello y lo alzó, forzando su rostro al nivel del suyo. El marqués emitió un gruñido débil, pero no pudo ofrecer resistencia. Subaru se acercó a su oído y, con un tono casi cariñoso, le susurró. Subaru, Roschi. Se acabó el juego. Es hora de morir. Ya no tienes un cuerpo al que huir. Aquí termina todo. Sus palabras fueron suaves, medidas. Luego, lo miró directamente a los ojos y concluyó con otra sonrisa, una que congelaba la sangre. Subaru, morirás junto al sueño de un reencuentro que nunca va a ocurrir. Dulces sueños, Roschi. Entonces lo soltó. El cuerpo del marqués cayó con un ruido sordo sobre el suelo encharcado de sangre. Subaru se irguió con elegancia, dio media vuelta y comenzó a caminar junto a aquella figura femenina que lo acompañaba, alejándose por el pasillo mientras dejaban atrás al moribundo. El elenco quedó petrificado ante semejante escena. Nadie podía asociar esa actitud con el Subaru que conocían. Y sin embargo, era su rostro el que habían visto. Su voz la que escucharon. Algunos comenzaron a sentir náuseas. Otros desviaron la mirada, en parte por repulsión, y en parte por la inquietante satisfacción que les causaba ver al infame Roswell reducido a ese estado. Una emoción confusa y amarga que ninguno quiso admitir. El silencio imperó durante toda la proyección. Era tan denso que ni siquiera el susurro del aire se atrevía a interrumpir. Ran bajó la mirada, incapaz de sostenerla sobre la imagen de su amo caído. Lágrimas silenciosas rodaban por su mejilla mientras su mente se debatía entre el rencor, la compasión y la confusión. Roswell. El rostro del marqués mostraba una mueca de humillación y derrota. Pero lo que más dolía, era la resignación. Apretó el puño con fuerza. Se mordió el labio. Las palabras de Subaru le habían atravesado como una lanza. Morirás junto al sueño de un reencuentro que nunca va a ocurrir. Roswell, yo no, susurró, con el ceño fruncido y todo el cuerpo temblando.
La rabia se acumulaba como veneno en su interior. Y sin embargo, la proyección aún no había terminado. La pantalla se reanudó. La escena mostraba a dos figuras paradas sobre un risco, el mismo donde, alguna vez, la vida de cierto pelinegro había llegado a su fin por decisión propia, con tal de salvar a dos doncellas de la casa Matters. Esa misma casa ahora ardía en llamas de un rojo intenso, casi hipnótico. El brillo del fuego se alzaba con tal fuerza que iluminaba hasta los confines más profundos del bosque. Pero no era lo único que se consumía. No muy lejos de la mansión, un poblado entero yacía reducido a cenizas. Las llamas lo habían devorado todo, junto con todos los que allí vivían. La villa de Harlem había sido destruida. La proyección se cortó abruptamente. Todas las luces de la sala se encendieron de golpe, arrancando a algunos del sopor emocional en que habían caído. Se jadeos, suspiros temblorosos, hasta que... Petra, mamá. Papá susurró con la voz rota, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas sonrojadas por el llanto. Sus rodillas temblaron antes de ceder por completo. Cayó de espaldas contra el espaldar, exhausta, el alma drenada de su mirada. Meili no supo qué decir. Su gesto osciló entre la confusión y el temor, antes de ceder al instinto y abrazar a Petra con fuerza. La pequeña rompió a llorar con más fuerza, su cuerpo sacudido por sollozos que nacían desde un vacío que solo la pérdida puede dejar. ¿Cómo podía entender que su hogar y quizás sus padres habían sido devorados por llamas, y que quien parecía haber causado todo llevaba el rostro de su salvador? El silencio se apoderó del teatro. Cada miembro del elenco quedó atrapado en su propio remolino de pensamientos. La mayoría compartía, sin decirlo, dos emociones que pesaban más que el aire, miedo e ira. Fue entonces que un rugido de rabia rompió el mutismo. Garfield se levantó de golpe. Los músculos de su cuerpo temblaban, los puños tan apretados que finas gotas de sangre goteaban por sus dedos. Miró la pantalla como si quisiera atravesarla con la mirada, su pecho agitado. Garfield, ¿qué carajos fue todo eso? Responde, maldito idiota de la pantalla. ¿Cuál fue el sentido de toda esa mierda? Gritó, su voz repleta de furia y desesperación, como si al rugir pudiera arrancar las respuestas que tanto necesitaban. Más miradas se alzaron, llenas de preguntas que ardían en la garganta. Pero nadie más habló. Solo esperaron. Un minuto entero pasó, pero para muchos se sintió como una condena eterna. Entonces. Bájale a tus humos, gatito. Les dije que les esperaba un regalito para el inicio del siguiente capítulo, y como soy un hombre de palabra, cumplí de inmediato. Yo, si fuera ustedes, me daría las gracias. La voz del guardián resonó con sarcasmo venenoso. Su tono juguetón contrastaba con el dolor que aún impregnaba la sala, mientras todas las funciones del teatro volvían a la normalidad como si nada hubiera pasado. Anastasia, perdón, pero no le vi lo gracioso al asunto. Y creo hablar por todos al preguntar, ¿para qué mostrarnos esto? ¿Qué objetivo tiene esto con respecto a las proyecciones o con la travesía de Natsuki-kun en las dunas? Dijo con voz firme, aunque su mano temblaba al apretar con más fuerza la de Subaru. Más de uno asintió. Las miradas inquisitivas se clavaron en la pantalla, exigiendo respuestas, aunque ya sabían que no vendrían con facilidad. ¿Va? ¿Qué se le va a hacer? Muy bien, se terminó el calentamiento. Es hora de continuar con el show. Espero estén preparados. Adiosito, mis queridas marionetas. Y con esa despedida burlona, el guardián se esfumó, como arena arrastrada por el viento. Dejó atrás una sala enmudecida, llena de heridas abiertas y preguntas sin resolver. Pero no todos estaban perdidos entre el dolor. Una figura, elegante y serena, había observado todo con fría atención. Su rostro no mostraba el mismo estremecimiento que los demás. Priscilla Varielle no era una mujer que se dejara sacudir por una tragedia, no sin entender antes su propósito. Las pistas eran demasiado obvias para alguien como ella, el rostro del joven en la escena, su vestimenta idéntica aunque desgastada por heridas y polvo a la que llevaba en las dunas. Y, más importante aún, el título proyectado al inicio de este nuevo arco. Priscilla, el corredor de los recuerdos, murmuró, el ceño fruncido y la mirada calculadora. Estaba formulando una teoría. Algunas piezas del rompecabezas ya se conectaban, pero aún no lo suficiente como para arriesgarse a hablar. Con un gesto elegante, comenzó a abanicarse, ocultando la tensión que se dibujaba en el temblor sutil de su muñeca. Pasaron varios minutos en un silencio denso, que parecía devorar el alma misma de los presentes. No había consuelo en esa quietud.
Solo el eco de una tragedia que, aunque proyectada, los había herido como si fuera real. Y entonces, la pantalla volvió a iluminarse. Hubo apenas un leve movimiento en el público. Nadie reaccionó con emoción esta vez. Sus rostros eran máscaras de resignación, como si supieran que ya no había esperanza de cambiar lo que vendría. Solo podían mirar. Y esperar. Porque ese teatro no escuchaba sus plegarias. No concedía milagros. Solo mostraba una historia tallada en piedra, donde ellos eran meros espectadores de una ópera infernal de miseria. Capítulo 5. El bautismo de la atalaya. Vi una luz. Eso fue todo. Recordaba haber mirado fijamente hacia la torre que tenía delante. Entonces notó una luz por el rabillo del ojo, y sus ojos habían reaccionado a ella. Pero eso era todo lo que podía recordar. Ni dolor, ni conmoción, ni miedo. Para Subaru Natsuki, al menos uno de ellos estaba siempre presente cuando experimentaba la muerte. Un dolor intenso que le hacía querer llorar, un shock que le helaba la sangre o el terror de perderlo todo. En cambio, no había nada. En cierto modo, había sido una muerte mucho más amable que cualquier otra que hubiera experimentado. Por supuesto, en el momento, con la cabeza vaporizada, Subaru no había podido percibir la bondad de la muerte, pero tampoco tuvo tiempo de demorarse en su recuerdo. Fue como un abrir y cerrar de ojos. No fue más que un instante, apenas el tiempo suficiente para darse cuenta de que su visión se había oscurecido, y luego había vuelto a la vida, retrocediendo para ser arrojado de nuevo a la realidad. El elenco soltó un suspiro. Uno ligero, contenido, casi culpable. Parecía cruel encontrar alivio en medio de tanto horror, pero saber que esa muerte, al menos, no había sido dolorosa, les ofreció una pizca de consuelo. Una pizca que se desmoronó en segundos. Recordaron cómo, en un parpadeo, Subaru y los demás habían sido tragados por la arena. Rápido. Silencioso. Inapelable. Y para colmo, cuando esperaban que la proyección avanzara, que el ciclo siguiera como siempre, su guardián decidió hacerse el gracioso. Les mostró algo que parecía no tener sentido. O al menos, eso creyeron al principio. La incomodidad volvió de inmediato, pesada, como una garra en el pecho. No sabían cómo reaccionar. Ni qué pensar. Solo podían quedarse quietos, respirar hondo, y hacer como que todo tenía algo de lógica. Y así, sin quererlo, decidieron ignorar por el momento al Subaru de cabello albino. No por falta de interés, sino porque no podían lidiar con más incógnitas al mismo tiempo. Reinhardt fue el único que mantuvo la mirada fija en la pantalla. El ceño fruncido, los ojos encendidos, atento. La imagen seguía borrosa, como si estuvieran viendo a través de los ojos de Subaru, justo en el instante en que regresaba de la muerte. Dos pensamientos lo golpeaban con fuerza. El primero, deseo que lo que acabó con Subaru no fuera un enemigo consciente, sino una defensa automática de la torre. Una trampa. Nada personal. El segundo, que el nuevo punto de guardado fuera el mejor posible. No otro infierno sin salida como aquel bucle en Priestella. Lo recordaba con amargura. Subaru muriendo una y otra vez. Sin margen para pensar. Y él, el santo de la espada, reducido a una sombra inútil ante la ira. Su único consuelo era que Subaru solo había sufrido un bucle en esa ocasión. Solo uno. Pero incluso eso se sentía como un precio demasiado alto. Reinhardt dejó que su mente divagara un momento. Las ideas fluían con velocidad brutal, empujadas por una de sus protecciones divinas. Intentaba prever algo, hallar un patrón, encontrar una forma de ayudar. Porque aunque estuvieran atrapados en ese teatro, aunque fueran simples espectadores de la tragedia, no pensaba quedarse de brazos cruzados. Subaru era su amigo. Y él no fallaría otra vez. PSST. Por un momento, hubo una pesadez casi insoportable que congeló sus sentidos, y entonces Subaru abrió los ojos. El sonido de la sangre fluyendo por su cuerpo era distraídamente fuerte en sus oídos, y una lanza de dolor le atravesó cuando intentó estirar y flexionar los músculos. Agarraba las riendas con tanta fuerza que las uñas se le mordían en la palma de la mano, y el cálido cuerpo de Beatrice le oprimía el pecho. Coma que en la penumbra, miró de cerca la cabeza de Beatrice. El aroma agresivamente dulce que llenaba su nariz era distinto del que solía oler siempre que la abrazaba con fuerza. Había en él una dulzura enfermiza, casi como un gas tóxico aferrándose a sus fosas nasales. Subaru había oído una vez que el olfato era el sentido más fuertemente relacionado con la memoria. Varios entrecerraron los ojos, tensos. No solo por la duda, sino por el miedo.
Ese tipo de miedo que te cala los huesos cuando reconoces un lugar que no deberías volver a ver. Porque el entorno en el que Subaru reapareció tras su muerte, no les ofrecía ni una pizca de calma. Al fue el primero en hablar, aunque apenas un susurro se escapó de sus labios. Al, no me jodas, su voz arrastraba incredulidad, pero también resignación. Como si ya supiera lo que iba a pasar, y aún así no pudiera evitarlo. Anastasia apenas abrió la boca, con el rostro pálido y una gota de sudor deslizándose por su frente. Anastasia, comillas, el punto de regreso está justo en... No terminó la frase. No podía. La comprensión la golpeó tan rápido que le robó el aliento, y lo que entendió no le trajo consuelo. Ni un poco. Ni siquiera eso. Beatriz sintió como si le vaciaran un balde de agua helada en la cara. Sus hombros se tensaron. Su expresión se deformó en una mueca de angustia. Negó con la cabeza 1, 2, 3 veces. Intentó hablar, pero su garganta se cerró. Porque lo que veía era imposible. Injusto. Emilia tardó unos segundos más en entenderlo. Y si no fuera porque tenía los nervios al máximo tras la reciente muerte de Subaru, probablemente habría tardado más. Pero cuando lo comprendió, una lágrima le resbaló por la mejilla. Una sola. Silenciosa. Suficiente para confirmar que Subaru estaba en una situación que no tenía nada de favorable. Nada en absoluto. Meili bajó la cabeza. Lo había empezado a sospechar apenas escuchó su propia voz en la proyección. Ese tono tonto, como si llamara a un gato. Pero eso no era un gato. Y lo sabía. El bucle, el punto de retorno. Meili, un minuto después de cruzar el tiempo de arena, su voz era apenas un susurro. Uno cargado de terror contenido. Porque eso lo cambiaba todo. Y no para bien. Pero ahora no había necesidad de recurrir a la memoria para experimentar ese olor. Estaba a su alrededor. El mayor problema era que su memoria asociada a ese olor se había cortado hacía solo unos segundos. PSST, 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 PSST. Mientras la conciencia de Subaru luchaba por ponerse al día, un sonido rítmico sonó en sus oídos. Beatrice, a la que sujetaba fuertemente contra su pecho, se había quedado rígida, y para atrás se observaba con la respiración contenida la aterradora bestia demoníaca que se alzaba justo delante del carruaje en el que viajaban Emilia y Rem. Era una bestia demoníaca feroz, hambrienta de sangre y con finas raíces por todo el cuerpo, unos oirán. Con esa confirmación, el aire en el teatro se volvió irrespirable. Nadie dijo nada. No hacía falta. Sus rostros lo gritaban todo. Julius mantenía la cabeza baja, con la mandíbula apretada y los dedos clavados contra su uniforme de caballero. No hablaba. No podía. El miedo lo consumía por dentro, mezclado con un asco que le recorría los huesos. Y si no fuera por sus años de entrenamiento, su rostro ya se habría quebrado en una mueca de puro terror. Anastasia se aferraba con fuerza a la mano de Subaru. Sus dedos temblaban. Con la otra mano acariciaba su bufanda foxidna una y otra vez, en un intento torpe de calmar la ansiedad que le revolvía el estómago. Pero por más que lo intentara, no podía evitar estremecerse en su asiento. Beatriz se encogió en el regazo de su contratista. Se apoyó contra la espalda dormida del pelinegro, buscando consuelo, calor, algo. Y murmuró. Palabras sin forma, inconexas, como si su mente estuviera colapsando en bucles de negación. Emilia, con lágrimas formándose en los bordes de sus ojos, intentaba mantener la compostura. Quería ser fuerte. Tenía que serlo. Pero el nudo en su garganta no cooperaba, y su sollozo se filtró entre dientes. Bajó la mirada, dejando que las lágrimas mancharan en silencio su regazo. Rem mantenía a Spica abrazada con firmeza. La pequeña se había levantado justo después de esa proyección extraña, desorientada, confundida. Pero Ren la tranquilizó con caricias suaves y palmaditas en la espalda. Spica seguía tensa, rígida, pero aguantaba, solo porque su padre seguía allí, durmiendo a unos asientos de distancia. Vivo. Por ahora. Ram se mordió el labio con tanta fuerza que una delgada línea de sangre descendió por la comisura de sus labios. No lo soportaba. Ver a su amo reducido a una masa de carne irreconocible. Ver a su estúpido hermano menor una vez más destinado a la tragedia más cruel. Y ella. Sin poder hacer nada. Siempre igual. Siempre repitiéndose. Hablando de lo inútil que era Subaru, burlándose, despreciándolo. Y sin embargo, ella tampoco podía hacer nada por él. Otra vez. Otra jodida vez. Patético, ¿verdad?
En ese instante, la cruda realidad de su muerte golpeó por fin a Subaru de una forma que una frase como déjà vu no podría ni empezar a describir, y empezó a estremecerse. No hay duda. Definitivamente, morí y regresé. Subaru Natsuki había regresado de la muerte. NGH, pero ¿por qué he vuelto precisamente ahora? Subaru rechinó los dientes más por el control que le habían impuesto que por el hecho de haber muerto. Meili intentaba engatusar a la bestia demoníaca para que pasara tranquilamente junto al carruaje. Acabaría consiguiéndolo, por los pelos, pero las cosas se complicarían rápidamente. Porque Joseph, el dragón de tierra que tiraba del carruaje, entraría en pánico bajo la presión de la abrumadora presencia de la bestia demoníaca. Pero incluso sabiendo eso, Subaru no estaba seguro de cómo responder. No podía ver a Joseph para juzgar su estado desde donde estaba sentado sobre Patrace. Y Julius, que sujetaba las riendas de Joseph, no se había dado cuenta de que algo iba mal con su montura. Ni siquiera él tenía la compostura para mantener un perfecto conocimiento de la situación en esas circunstancias. El proclamado mejor caballero sintió como una punzada de culpa le atravesaba el pecho. La escena frente a él lo destrozaba por dentro, su otro yo, quieto como un idiota, sin hacer nada más que mirar fijamente a la bestia demoníaca. No se daba cuenta. No notaba cómo Joseph, su corcel, comenzaba a alterarse. La presión de la presencia de la bestia lo enloquecía. Y él, ni siquiera lo percibía. Julius lo entendía. Sabía que en ese momento, él no podía haberlo previsto. Estaba cara a cara con una monstruosidad imposible. Pero eso no bastaba. No era suficiente para acallar la voz dentro de su cabeza. Esa voz que lo insultaba sin tregua. Que lo culpaba. Que lo escupía. Que le recordaba, una y otra vez, que por ese error, había muerto alguien que consideraba un amigo. Y lo peor de todo es que, tal vez lo volvería a hacer. Ese pensamiento le revolvió el estómago. Sintió una arcada subirle por la garganta. Se cubrió la boca con una mano, jadeando. Todo a su alrededor parecía deformarse, torcerse, como si el aire mismo se burlara de su debilidad. El mareo se lo tragaba, y su cuerpo apenas lograba mantenerse firme. Ricardo, que notó el temblor en los hombros del caballero, no dudó. Se inclinó y posó una mano sobre él, firme, pesada, cálida. Sabía que no haría mucho con eso. Pero no podía quedarse mirando. El resto del elenco también estaba tenso. Las emociones los desbordaban sin orden ni control, miedo, ansiedad, frustración. Todos comprendían el peligro que implicaba que Joseph despertara nuevamente a toda la colmena de osos Oiran. Una tragedia que ya habían vivido una vez. Y que, por desgracia, parecía estar a punto de repetirse. Otra vez. Otra maldita vez. Todos en el carruaje rezaban para que Meili conectara con éxito con el oso Oiran. Desgraciadamente, sin embargo. Comillas PSST PSST PSST, PSST. Hubo un cambio en los ruidos que hacía Meili, y su dedo señaló hacia el lado derecho del carruaje. El oso Oiran se sintió atraído por ella y comenzó a caminar lentamente en esa dirección. Al ver aquello, todos los que iban en el carruaje y Beatrice empezaron a sentir una sensación de alivio. Pero Joseph no pudo aguantar más mientras los hilos de tensión se aflojaban. Julie. Comillas Graar. Era demasiado tarde. Fue como si una piedra de 500 toneladas les cayera encima. Directo a los hombros. A las entrañas. Al alma. El rugido de Joseph resonó desde la proyección, rasgando el aire como un cuchillo oxidado. No fue un simple sonido. Fue una sentencia. Y con él, las últimas chispas de esperanza por más pequeñas que fueran se extinguieron sin piedad. Garfiel gruñó. Garfiel, mierda, la palabra se le escapó entre dientes, mientras apretaba el puño con tal fuerza que sus nudillos crujieron. La impotencia le ardía por dentro, clavándose como espinas. Mimi, sin decir nada, apoyó sus dos pequeñas manos sobre la de él. Un gesto simple. Sincero. Y aunque el temblor del chico rubio se redujo un poco, su expresión seguía contorsionada. Su rabia no desaparecía. Solo se escondía. Remo observaba en silencio. Sus ojos se llenaron de dolor al ver cómo los osos Oiran se levantaban, uno tras otro, desde lo que antes había sido un campo floral. Hermoso. Pacífico. Ahora, una sinfonía de terror. Un preludio. El anuncio de la posible muerte de su héroe. Spica gruñía. Chillaba. Soltaba ruidos parecidos a ladridos, como si pudiera ahuyentar a los osos solo con su voz. Como si pudiera proteger a su padre con un simple acto de rebeldía infantil. Patético, pero conmovedor. ¿Y Wilhelm?
Wilhelm no se movió ni un centímetro. Seguía erguido, con la espalda recta y los labios apretados, como un caballero de hierro. Pero por dentro, la ira lo consumía. Lo devoraba. Ver otra vez ese campo floral, ese lugar sagrado para su amada esposa mancillado por esas aberraciones monstruosas, era más de lo que podía soportar. Para él, aquellas criaturas no eran simples enemigos. Eran una blasfemia. Un insulto a la belleza. A las flores. A ella. Y ese insulto, merecía ser destruido. El rugido de Joseph ahogó su voz. Igual que antes, Joseph rugió y pataleó, despertando a todos los osos oirán a la vez con el ruido y los temblores. El campo cobró vida con ansia de sangre y violencia. El oso Oirán cargó con sus ojos sin vida y sus fauces salpicadas de saliva, hasta que una lanza de hielo azulado le atravesó la cabeza, la explosión de fragmentos de hielo también encajó a la perfección. Comillas, ya basta. Emilia saltó grácilmente sobre el techo del carruaje mientras desataba su magia y rugía valientemente. Se oyó un crujido cuando el aire mismo se congeló y un tremendo número de cuchillas de hielo llovieron, haciendo brotar brotes de sangre. Comillas, corre, 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 corre. Subaru empujó inmediatamente a Patrace para que corriera y empezó a gritar, y el carruaje cogió velocidad también detrás de él. Mirando hacia el banco del conductor, vio a Ram saltar y tomar el relevo de Julius, que desenvainó su espada y lanzó un tajo a los osos Oirán que se acercaban, haciéndolos volar. Era exactamente igual que antes. Tal como lo pensaba Subaru, el elenco también lo notó. La línea de eventos era la misma. Exactamente la misma. Cada detalle, cada acción, cada palabra. Todo seguía el mismo patrón. Y con ello, la sensación que los invadió fue clara y brutal. La muerte anterior de Subaru, no había servido de nada. Esa posibilidad los hizo temblar. Más de uno apretó los puños con fuerza, conteniendo la rabia y la impotencia. Verlo morir ya era suficiente. Pero verlo morir para volver al mismo infierno. Eso era insoportable. Sin embargo, quienes más lo resentían eran ellos. Los reflejos vivos de lo que ocurría en la pantalla. Emilia, Beatrice, Ram, Ren, Anastasia, Julius, Meili. Ellos cargaban algo más que frustración. Cargaban la culpa. El reflejo de sí mismos repitiendo los mismos errores. Las mismas decisiones. El mismo camino hacia la tragedia. Estaban al borde. Mucho más tensos, mucho más afectados que el resto del elenco. Y no era para menos. Las escenas los habían arrastrado por un sube y baja emocional tan cruel que sus cuerpos apenas podían seguirles el ritmo. El corazón dolía. La mente colapsaba. Pero lo peor de todo era saber que, incluso con todo lo que sentían, aún no podían hacer nada. Solo mirar. NGH. Era la primera vez que Subaru experimentaba un reinicio que era tal desperdicio. Había habido muchas veces en las que no había comprendido del todo lo que había aprendido la última vez y había acabado muriendo de la misma forma. Pero este era el primer reinicio en el que se encontraba tan incapaz de hacer otra cosa que no fuera repetir el mismo error. Comillas, Subaru. No tenemos tiempo para distraernos. Subaru apretó los dientes con frustración cuando Beatrice golpeó su espalda contra su pecho. Mirando hacia adelante, vio a una feroz bestia demoníaca que se acercaba por delante con un gran puño oscilante. Al mismo tiempo, agarró su pequeña mano extendida y Beatrice se levantó y empezó a disparar. Comillas, Minya. Minya. Y otro Minya. El mana del cuerpo de Subaru pasó a través de su mano y se transformó en poder destructivo bajo la dirección de Beatrice. Los cristales púrpura que creó atravesaron a las bestias demoníacas y cristalizaron sus horribles cuerpos, que Patrace destrozó mientras avanzaba a toda velocidad a través de ellas. Beatrice entrelazó las manos con fuerza, como si ese gesto pudiera darle aunque fuera una chispa de consuelo. Anhelaba un respiro, una señal, una mínima oportunidad de que esta vez las cosas fueran distintas. Pero la sucesión de eventos no le daba tregua. Y lo peor era que, en lugar de esperanza, cada escena parecía encargarse de destrozarla más. Una a una, las similitudes se apilaban. Una a una, iban calcando aquel bucle maldito. ¿Y si todo seguía igual? Entonces esa luz. Esa maldita luz desde la torre volvería a arrebatarle a su contratista. El pensamiento le atravesó el pecho como una lanza. El dolor se hizo físico. Beatrice bajó la mirada, sintiéndose inútil. Como si el lazo que tanto protegía no significara nada en ese futuro tan cruel. Mientras tanto, Reinhardt seguía observando la pantalla, inmóvil. Su expresión era impenetrable. Perfectamente tallada.
Nadie habría podido leer lo que sentía. Excepto una persona. Felt lo miró de reojo. Sabía exactamente lo que pasaba por su cabeza. Había aprendido a detectar los matices en su mirada, las tensiones en sus hombros, incluso el más mínimo cambio en el tono de su respiración. Felt, Rain, sé que parezco la niña fastidiosa de turno, pero te lo voy a repetir 1000 veces si hace falta. Esto no es tu culpa. Esa versión tuya tenía otra tarea. Así que no te castigues por no haber estado allí. Habló con suavidad, su tono cálido, casi protector, mientras le daba unas palmadas en el hombro. Y aunque no lo decía en voz alta, ese caballero ya era mucho más que un simple amigo. Reinhardt, veo que puede leerme como un libro abierto. No es así, Felt-sama. Respondió con una pequeña sonrisa irónica, pero también sincera. Había algo en sus palabras que lo tranquilizaba. Algo que solo ella lograba provocar. Felt, comillas HMPH. Con esa cara de tonto que pones cuando te preocupa algo, creo que hasta la hermana mayor podría notarlo. Y ya sabes que decir eso no es poca cosa. Le dio un codazo juguetón. Una broma, sí, pero también una forma de soltarse, de aliviar el nudo que sentía en el estómago desde que comenzó la proyección. Reinhardt rió. Un sonido suave, casi inaudible, pero real. Y raro en él. Subaru solía decir que, cuando estaba con Felt, dejaba salir a su niño interior. Y aunque al principio se lo tomaba como una broma, ahora comenzaba a entenderlo. Reinhardt, muchas gracias. Felt-sama. Se inclinó ligeramente en señal de gratitud, con el corazón mucho más tranquilo que unos instantes atrás. Felt, ahórrate el título, ¿quieres? Ya sabes que siempre vas a poder contar conmigo, Rain. Le guiñó un ojo, traviesa. Y si no fuera por lo que se mostraba en la pantalla. Probablemente ya habría hecho algo más que solo palmearle el hombro. Reinhardt asintió. La sonrisa seguía allí, aunque más tenue. Volvió a mirar al frente, a la tragedia proyectada. Pero ya no era el mismo. Esta vez, no la enfrentaba con resignación. Sino con firmeza. Estaba listo. Y no pensaba permitir que ese futuro se repitiera. Comillas mías bajo la manga. Al oír el grito desesperado de Meili, Subaru vio una explosión de arena por el rabillo del ojo. El gusano de arena surgió del suelo blando que había bajo un campo de flores que los osos Oiran habían dispuesto, tragándose a varias de ellos en sus enormes fauces y aplastando otra docena con su enorme cuerpo. Era el choque de dos titanes, pero esto no fue suficiente para cambiar las cosas. Barusu. Si no quieres morir, cabalga como si tu vida dependiera de ello. Subaru estaba sumido en una ansiedad sin rumbo cuando una voz le reprendió bruscamente. Era Ram, en el banco del conductor del carruaje, con las riendas en la mano, haciendo un excelente trabajo controlando al agitado Joseph. Lo controlaba con una habilidad magistral que igualaba a la de Ren, pero a menos que algo cambiara pronto, todo sería en vano. Comillas, no podemos ir hacia la torre así. Ram, cambia de ruta. NGH. ¿Qué estás diciendo? Es un camino recto hacia la torre, y cualquier otra dirección está llena de bestias demoníacas. Comillas, lo sé, pero si seguimos por este camino, no funcionará. Comillas, si has notado algo, entonces escúpelo, Barusu. Comillas, si pudiera, lo haría. Por ahora, solo cambia de ruta. Ran gritó furiosa a Subaru, pero este no pudo hacer otra cosa que devolverle el grito. Era exasperante, pero no podía decir nada más concreto. La agitación en el elenco creció con fuerza al ver la actitud obstinada de la criada rosa en la pantalla. Sabían que, desde el punto de vista de Ram, el pedido de Subaru podía parecer impulsivo, incluso estúpido. Pero eso no les importaba. La ansiedad picaba por dentro, el rechazo de Ram se sentía como un puñetazo seco en el pecho. Imposible no tensarse. Imposible no detestar su terquedad. ¿Y quién más lo sentía? Era la propia Ram. Ram, comillas por un carajo, solo hazle caso y cierra la boca, idiota. La voz le salió rota. Ya no quedaban filtros. Ni orgullo. Ni control. Apretaba los dientes con tanta fuerza que dolía. Sus dedos jalaban su falda con una furia que parecía capaz de arrancarla. El vestido crujía bajo la presión, pero ella no lo notaba. Ni le importaba. El odio le hervía en la sangre. No por Subaru. Por sí misma. La imagen de su amo pulverizado aún flotaba en su mente. La de su hermano pequeño, asesinado, seguía allí también. Superpuestas. Insaciables. La máscara de indiferencia se había roto hacía rato. Ya no podía fingir nada. Su pierna se movía erráticamente, en un tic nervioso que no detenía.
Un intento torpe de calmar algo que no se dejaba calmar. Ram, TSK. Mierda, idiota, inútil. Los susurros salían entrecortados, apenas audibles. Palabras cargadas de impotencia. Veneno que solo se dirigía a una persona, ella misma. Desde más atrás, Ren la miraba. Y por un segundo, le pareció verla, frágil. Patética. Quería acercarse. Quería abrazarla. Pero no podía. Porque justo ahora tenía que sujetar a una niña rubia que intentaba lanzarse contra la pantalla para morder a esas criaturas de pesadilla. Spica pataleaba con fuerza, gritando cosas sin sentido mientras intentaba treparse al borde. Y Roswaal ni siquiera miraba. Después de haberse visto a sí mismo convertido en un muñeco de trapo, con la sangre chorreando como tinta espesa, su mente se había ido a otro lugar. Estaba quieto, con la mirada perdida, los labios tensos. No había prestado atención a la proyección desde entonces. Y, francamente, ya ni parecía capaz de hacerlo. No sabía cómo había muerto antes. Con cada una de las otras muertes que había experimentado, había habido margen de maniobra, y se basó en la información obtenida de ello para sortear lo que fuera que le estaba dando jaque mate. Pero esta vez no había ningún hilo del que tirar para invocar un destino mejor. Y tampoco tuvo tiempo de buscarlo. Esta es una forma desagradable de sellar mi capacidad de reinicio. Comillas Ram. Haz lo que dijo Subaru. Ram estaba discutiendo con lo que obviamente eran instrucciones sin sentido, pero Emilia se puso del lado de Subaru. Lanzando una andarada de trozos de hielo a las bestias demoníacas, asintió enérgicamente. Garfield, comillas bien dicho, princesa. No hay razones para dudar del capitán. Su voz retumbó con fuerza, y en un solo salto dejó su asiento para respaldar con orgullo las palabras de la Emilia de la pantalla. El movimiento fue tan brusco que Mimi, quien estaba sentada en su regazo, casi salió disparada por el impulso. Por suerte o más bien reflejo, Garfield la atrapó en pleno aire antes de que tocara el suelo, y la acomodó con facilidad sobre su hombro izquierdo. Mimi, por supuesto, no se quejó. Al contrario, se abrazó a su cuello con una sonrisa tan amplia como descarada, disfrutando del nuevo lugar que le habían concedido. Otto, desde su sitio, no necesitó decir mucho. Le bastó con asentir, convencido de que esa Emilia tenía toda la razón del mundo. Ese teatro había mostrado tantas pruebas, tantos momentos irrefutables, que incluso el más ciego ya debería haberlo entendido. Subaru era, sin duda, el eje que mantenía unida su facción. Otto, por un carajo, sin Subaru, ni siquiera existiría el campamento de Emilia Sama. La frase le salió con frustración, pero también con claridad. Una certeza dura, ineludible. Y varios más compartieron ese sentimiento. Unas cuantas palabras de apoyo se unieron a la emoción del demi-humano y del comerciante de cabello ceniciento. Algunas breves, otras más intensas, pero todas con la misma raíz, confianza. Emilia los escuchó. Los miró. Y no pudo evitar sentir una tibia calidez extendiéndose dentro de su pecho. Saber que esa versión suya era capaz de creer en Subaru, incluso en una situación tan desesperada, le daba una pequeña esperanza. Mientras tanto, Ram mantenía la vista fija en la pantalla, sin pestañear. En su interior, una mezcla de fastidio y ansiedad se agolpaba. Conocía demasiado bien esa expresión suya. El tono con el que su otra yo respondía. El orgullo, la testarudez, las ganas de resistirse incluso cuando sabía que estaba equivocada. Ram no lo decía en voz alta, pero lo esperaba con todas sus fuerzas. Esperaba que esa versión suya, por una vez, escuchara. Y aceptara las palabras de su señora antes de que fuera demasiado tarde. Comillas Subaru no diría algo tan extraño sin una buena razón. Comillas Barusu dice cosas extrañas y comparte ideas precipitadas casi cada vez que abre la boca. Comillas Subaru nunca diría algo extraño como eso en una situación tan peligrosa sin una buena razón. Comillas vaya, gracias por la aclaración. No estaba seguro de si lamentarse por ser tratado como el niño que gritó lobo o sentirse orgulloso de que Emilia lo tratara como a un tipo en el que se podía confiar en caso de apuro. Lo guardaré para más tarde. Yo diría un poco de ambas, jeje, exclamó el guerrero manco con una broma tan fuera de lugar que ni siquiera logró arrancar una sonrisa a los más descerebrados del elenco. Había sido un intento fallido por romper la tensión que se había estado acumulando entre los presentes, provocada por las frenéticas escenas de persecución que no daban respiro ni consuelo. Pero a estas alturas, Al tenía claro que romper el hielo no era lo suyo. Esa era una especialidad exclusiva de Subro.
Lo único vagamente rescatable de su comentario fue la mirada que le dedicó su dama. Una mirada curiosa, inquisitiva, que parecía estar atando cabos en silencio. Priscila estaba atenta. Muy atenta. Pero no por su bufón. O, mejor dicho, no solo por él. Su abanico se movía con elegancia, como si el gesto le ayudara a enfriar su creciente interés. Dos pensamientos giraban en su mente con una sincronía inquietante. Uno, el Subaru de cabello albino que ya había aparecido más veces de las que resultaba aceptable. Y dos, las palabras que su bufón le había dicho durante el descanso anterior, justo antes de encontrar a una Anastasia inconsciente en los pasillos del teatro. Curioso, pensó la matriarca con una chispa brillante en sus ojos. Ya que, aparentemente, su bufón era mucho más interesante de lo que había creído hasta ahora. Patrase clavó sus patas delanteras en la arena y ejecutó un giro en horquilla. Dio una fuerte patada, enviando por los aires a un oso oirán desbocado antes de salir corriendo en la nueva dirección. NGH. Sujétense bien, todos fuera. No se dejen derribar. Siguiendo a Subaru, Ran guió hábilmente a Joseph en la misma dirección. La parte superior del carruaje era particularmente más inestable en semejante volantazo, por lo que Emilia y Julius se vieron obligados a agarrarse al techo con todas sus fuerzas para evitar salir despedidos. Por ahora todo parece estar saliendo bien, pensó la princesa comerciante, con una mezcla de alivio e inquietud difícil de equilibrar. Hasta el momento, Subaru y compañía habían sorteado a la colmena de osos Oiran con gran maestría, evitando también acercarse demasiado a la torre de vigilancia. Una medida prudente. Después de todo, nadie quería volver a enfrentarse a esa maldita luz del bucle anterior. Fuera lo que fuera. Había quedado claro que no era algo que pudieran afrontar de frente. Ram, por su parte, se sentía un poco más tranquila al ver que su versión en la pantalla seguía obedeciendo las órdenes de su señor y de su entusiasta hermano menor. Su postura hasta entonces rígida por el miedo y la rabia empezó a relajarse poco a poco, lo justo como para que su expresión contorsionada diera paso a una más serena, más calculadora. Pero aún así, no apartaba la mirada de la pantalla. Seguía observando con atención el desarrollo de la batalla contra las mabestias. Los osos Oiran parecían estar contenidos por ahora, pero era evidente que sin un plan sólido, sin una estrategia concreta, iban a acabar devorándolos a todos. Era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, Reinhardt observaba en completo silencio. Su atención se dividía en dos frentes. Los movimientos del grupo en combate, y la ominosa torre de vigilancia que se alzaba al fondo, como un recordatorio silencioso de lo que venía. Grababa cada detalle en su memoria perfecta, sin dejar pasar ni un solo matiz. Pero su mirada, estaba clavada en esa torre. Su ceño fruncido no era por los osos. Tampoco por la estrategia. Era una sensación. Una punzada persistente. Una alerta que su instinto no podía ignorar, por más que no supiera de qué se trataba exactamente. Y fue tal la inquietud, que acabó dedicando casi toda su atención a esa figura lejana. Esperando. Conteniendo el aliento. Aguardando cualquier indicio de lo que fuera. Lo que no sabía era cuánto se arrepentiría de tener razón. Se oyó un violento golpe cuando el carruaje chocó de costado contra una bestia demoníaca, pero de algún modo consiguió hacer el giro y mantenerse unido en comillas Kiii. Se oyó un chirrido desgarrador y un viento amargo llenó helándose por reflejo. Subaru vio lo que había ocurrido. El aliento del elenco se cortó al instante. Varios abrieron los ojos como platos, y otros sintieron cómo se les helaba la sangre, haciéndolos palidecer considerablemente ante la escena. Beatrice sintió una punzada de miedo tan profunda que le hizo agarrar con fuerza el dobladillo de su vestido. Luchaba por contener la ansiedad, y hasta cierto punto, también las ganas de llorar por lo que probablemente podría venir. Emilia abrió los ojos de par en par, y la tensión en su rostro se volvió mucho más notoria. Su corazón empezó a palpitar de forma agitada, al unísono con la escena, especialmente por lo que acababa de ver desde la perspectiva de su caballero. Algo que, a largo plazo, parecía aterrador. Anastasia se mordió el labio con fuerza, sintiendo que una bandera roja se alzaba justo en su cara, apenas segundos después de haberse dicho a sí misma que todo parecía estar bien. Subaru y compañía habían sorteado a las mabestias con pericia. Solo para que, de un momento a otro. Pero ni siquiera se habían acercado a la torre. Entonces, ¿por qué eso se repetía? Rem apretó su agarre alrededor del torso de Spica cuando lo vio. Esa luz.
Esa maldita luz del demonio había vuelto a aparecer, y no le trajo absolutamente ninguna calma. Ninguna maldita calma. Spica luchó por zafarse del agarre de su madre, pero era inútil. Rem estaba usando al máximo su fuerza de Oni, lo que la inmovilizaba por completo, aún más de lo que ya estaba. Así que la pequeña solo pudo rezar y rogar porque todo saliera bien. Pero claro, al mundo le importaba una mierda lo que ella pensara. Julius sintió una oleada de ansiedad tan fuerte que se llevó la mano al pecho, intentando controlar sus emociones. Pero era imposible, no con lo que implicaba esa escena. Esa luz. La misma luz que ya había marcado su fracaso como caballero una vez. Había vuelto ahora, solo para burlarse de su inutilidad una segunda vez. Reinhardt, él no reaccionó con sorpresa. Tenía una mirada firme, decidida. Gracias a que había estado observando fijamente la torre de vigilancia desde el inicio, él ya sabía lo que venía. Y con esta revelación, lo confirmaba. Esa mujer, otra vez está esa mujer desde donde esa luz salió disparada, pensó con una mezcla de certeza y repulsión. Su mirada no era serena. No había rastro de compasión. Solo una profunda ira, y un claro descontento. Porque esa luz no era un mecanismo de defensa. No era un sistema de seguridad. Era una asesina. El gusano de arena, GH. Detrás de ellos había un gusano de arena de 20 metros de largo que se elevaba sobre las arenas. Su torso estalló como si hubiera recibido el impacto directo de una bala de artillería. E incapaz de sostener más su enorme cuerpo, lentamente. Comillas, quítate de en medio. El cuerpo del gusano de arena que se desplomaba en el suelo era lo suficientemente pesado como para aplastar por completo el carruaje. Los osos oirán atrapados bajo él gritaron de agonía mientras Subaru y Ram dirigían a sus dragones terrestres, cambiando forzosamente de rumbo para evitar la caída del gusano de arena. Comillas que... Y, como todos temían, aquella luz no trajo ningún buen presagio. El mismo proyectil blanco que en el bucle anterior había aniquilado al grupo entero, esta vez se alzó contra el gusano de arena que Meili había invocado como apoyo. Bastó un solo impacto para que la criatura colapsara, sin siquiera tener oportunidad de resistirse. El estruendo del cuerpo al caer sacudió tanto a los combatientes en la proyección como a los espectadores en el teatro. Uno tras otro, los corazones comenzaron a apretarse con ansiedad, cada quien por un motivo distinto, pero unidos en una sola preocupación, el miedo a lo que podría pasarle a Subaru. Incluso Roswaal se vio sacado de su usual postura indiferente al ver cómo la criatura al caer dividía al grupo en dos frentes. Una jugada peligrosa. En una batalla como aquella, cualquier separación era una sentencia de muerte. Espera un segundo, pensó Anastasia, los ojos entrecerrados y una chispa de sospecha encendiéndose en su mente. Si ese disparo fuese de un metia de defensa automática, no habría sido tan específico. Llevó un dedo a sus labios, concentrada. Y luego, sin darse cuenta, comenzó a morderse la uña con ansiedad. Disparó al gusano, justo en el momento preciso para dividir al grupo, para volver los blancos más fáciles. Eso no lo haría una máquina. Un metia no tiene esa clase de juicio estratégico. El pensamiento la golpeó como una piedra fría en el estómago. Una sensación áspera, de miedo y repulsión. Ese disparo fue hecho por alguien. Alguien que pensó en cómo debilitar al grupo. Y eso va a ser un gran problema. Si había una conciencia en aquella torre, alguien que controlaba activamente los ataques, no podía ser cualquiera. No con ese nivel de precisión ni acceso. Solo una figura cuadraba en su mente. El sabio. Y no fue la única en llegar a esa conclusión. Otros, los más atentos entre el elenco, también lo intuyeron. Algunos fruncieron el ceño. Otros palidecieron. Pero ninguno pudo seguir desarrollando esa línea de pensamiento. Porque la escena en la pantalla seguía, y lo que venía, era mucho peor. Una onda de choque explosiva se extendió y una nube de arena se lo tragó. Perdiendo el agarre de las riendas, Subaru saltó inmediatamente, agarrando a Beatrice con fuerza contra su pecho. Rodó por la arena con fuerza, rodando, hasta que finalmente se detuvo. Comillas, eso ha sido peligroso. Comillas, Subaru. La hemos cagado. Tenía la cara cubierta de arena, pero solo tuvo un momento para dar un suspiro de alivio antes de que Beatrice gritara. Se quitó los pétalos de flores de la cara y se quedó mirando la densa nube de polvo que llenaba el cielo. Comillas, nos hemos separado del carruaje. Estamos solos. Comillas que. Mirando frenéticamente a su alrededor, vio el cadáver del gusano de arena gigante tendido en el suelo entre la arena que se levantaba.
Los osos oiran que quedaron atrapados bajo él se habían convertido todos en horribles cadáveres, y el desierto se había convertido en un mar de sangre. Y ese mar había aislado a Subaru y Beatrice de Emilia y de todos los demás. Al cruzó su único brazo con una expresión sombría, su voz apenas un murmullo mientras intentaba ocultar el mal presentimiento que lo invadía. Separaron a Bro de los combatientes de su grupo. Sin su apoyo, ahora solo puede prescindir de su espíritu. Reflexionó en voz alta, sus palabras cargadas de inquietud. A su juicio, ese bucle ya podía darse por perdido. No solo por la abrumadora cantidad de bestias que rodeaban el campo, sino porque Subaru, aislado en esa posición maldita, se había convertido en la presa más fácil para los proyectiles de luz. Un blanco inerte. Julius, por su parte, apretaba los dientes con fuerza, reprimiendo la necesidad de soltar un grito o un suspiro. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces se había mordido el labio en esa sala cada vez que el horror superaba sus expectativas. Y aún así, su mente no dejaba de castigarle. Culpa. Una culpa áspera, silenciosa, que se arrastraba por su pecho como una cadena oxidada. Sabía que no podía haber previsto el rugido de Joseph, ni anticipado la luz devastadora que convirtió a su grupo en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Tampoco podía haber imaginado que el cadáver del gusano se interpondría como una muralla, separándolos y dejándolos vulnerables. Lo sabía. Y, aún así, no podía dejar de reprocharse. Porque un caballero no debía fallar. Y él había fallado. Beatrice temblaba levemente, con las manos entrelazadas contra su pecho. Su pequeña figura de espíritu parecía aún más frágil bajo la luz pálida del teatro. Cuando el coloso cayó, junto con él también cayeron sus últimas esperanzas de un desenlace favorable. Ella y su contratista habían sido separados del grupo principal. Ahora estaban solos, rodeados de horrores, sin respaldo ni escapatoria. En su mente, cada pensamiento era un torbellino caótico de lógica y miedo. Sabía que Subaru no tenía cómo defenderse en una situación de asedio a gran escala. Sabía que ella, por sí sola, no podría hacer frente a tanto. Y, aún así, una parte de ella estúpida, terca y dolorosamente humana se negaba a rendirse. Esa parte soñaba con que aún podrían resistir, que el grupo regresaría por ellos, que lograrían reunirse, sortear las bestias, evitar los proyectiles, sobrevivir. Que aún podía ser útil. Que aún podía protegerlo. Que su existencia no era tan vacía. Pero al final, en el silencio de su corazón, esa voz punzante no dejaba de repetirse. Comillas, ¿no soy acaso el espíritu más patético, supongo? Y el peso de esa verdad no dicha le resultaba más insoportable que cualquier herida física. A lo lejos, podía oír los rugidos de las bestias demoníacas y los sonidos ensordecedores del combate. Allí seguían luchando con fuerza. Pero tendrían que superar un enjambre de bestias demoníacas para volver a reunirse. Comillas, la mitad de la fuerza de combate. Y parece que hay el doble de enemigos. Comillas, supongo que eso significa que es 4 veces peor que antes. Al oír la determinación de Beatrice, Subaru se mordió el labio, lamentando fuertemente su elección. Mi error, mi fracaso. No saqué suficiente provecho de mi último bucle. Pensé que había aprendido a hacer más, que ahora podía hacer más cosas, que era un poco mejor que antes. Pero el destino solo se rió del ingenio superficial y de los trucos de Subaru Natsuki, aplastándolos a todos bajo sus pies. Varios negaron con la cabeza de inmediato, como si esa sola idea, ese juicio tan injusto contra Subaru les resultara insoportable. A sus ojos, el chico podía ser impulsivo, testarudo, imprudente incluso. Pero jamás inútil. Especialmente no para quienes habían visto lo que significaba su voluntad. Para quienes lo habían seguido, sufrido y aprendido a admirar no por su fuerza, sino por su inquebrantable decisión de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Emilia llevó una mano a su pecho, donde un nudo invisible le oprimía el alma. Le dolía. Le dolía verlo así, tan convencido de que había fallado. Porque no era verdad. Porque ese punto de retorno, aquel instante en que regresó, le había dado apenas un suspiro para actuar, un minuto escaso. ¿Qué ser humano podría cambiar un destino tan cruel con tan poco margen? Y sin embargo, Subaru se culpaba. Como siempre. Como si tuviera la obligación de hacerlo todo bien, incluso en condiciones imposibles. Julius guardó silencio, pero su expresión se tornó sombría. Sus dedos, crispados sobre su pecho, temblaban apenas. ¿Qué le quedaba al Subaru, aquel chico sin entrenamiento formal, sin una espada legendaria ni un título nobiliario, se creía indigno? Él,
que había fallado tantas veces desde su caída. ¿Qué era, entonces? Un caballero que solo sabía adornar palabras. Félix bajó la cabeza. Sus orejas cayeron hacia los lados, y sus manos se cerraron con fuerza sobre sus piernas. Le frustraba. Le indignaba. Le rompía algo por dentro. Subaru siempre había sido esa contradicción viviente, un chico que trataba su vida como si no valiera nada, para que los demás pudieran vivir. Y aún así, en Priestella, lo había visto, cambiar. Evolucionar. Subaru no solo salvó vidas sin recurrir a su regreso. Demostró que era capaz de liderar, de resistir, de enfrentarse a horrores sin necesidad de caer una y otra vez. Y ahora, lo veía ahogarse en la culpa, como si todo dependiera de él, como si no tuviera derecho a fallar jamás. No era justo. No lo era. No para alguien que había cargado con tanto. No para alguien que, aun cuando el mundo se deshacía frente a sus ojos, seguía intentando reconstruirlo con las manos ensangrentadas. Y todos lo sabían. No era un inútil. Era humano. Y estaba pagando demasiado caro por ello. Comillas, ese bastardo de Regulus era mucho más fácil de tratar que un enjambre de bestias demoníacas. Comillas, no tenemos tiempo para tus refunfuños. Tenemos que. Comillas, lo sé. Tengo que pensar en. Levantándose, miró a su alrededor buscando a Patrace para que pudieran empezar a moverse. Sin su corcel, ningún plan que se le ocurriera tenía posibilidades de funcionar. En ese momento, notó una luz blanca en el borde de su visión, y se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Comillas, no, el grito estalló como un trueno, desgarrando el silencio del teatro. Fue un lamento colectivo, desesperado, cargado de impotencia. Otra vez. Otra vez iba a suceder. Otra vez su querido amigo estaba a punto de morir. Los rostros se ensombrecieron como si una sombra espesa hubiera descendido sobre todos ellos. Algunos empezaron a sollozar, los labios temblorosos y las miradas vacías. Otros se refugiaron en los hombros de sus compañeros, buscando consuelo en la cercanía, en la absurda esperanza de que todo eso aún podía evitarse. Que quizás, solo quizás, aún no era definitivo. Que aún había algo que podían hacer. Pero era una mentira piadosa. Un pobre intento de engañarse a sí mismos para no romperse. Un murmullo en la mente que decía, este futuro no es inamovible. Podemos prevenirlo. Una ilusión. Una mentira que necesitaban. Porque aceptar sus fallos, sus errores, significaba aceptar que lo habían dejado solo una vez más. Y aún así, el único consuelo real, el único al que podían aferrarse sin romperse del todo era que Subaru estaba allí con ellos, dormido entre los asientos, su rostro sereno, sin rastros de agonía, sin miedo, sin muerte. En una sala aislada del auditorio, sin embargo, una risa retorcida rompió el ambiente como una puñalada al corazón. Una risa baja, perversa, burlona. Una risa que se deleitaba en la ingenuidad de aquellos que aún querían creer. El guardián solo podía contemplarlos con una mezcla de pena y diversión. Era fascinante, de algún modo, ver cómo se aferraban a sus emociones como si eso bastara para cambiar el destino. Ren, entre sollozos apenas contenidos, susurraba su nombre como un rezo. Ren, Subaru-kun. 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 Una y otra vez, en un intento desesperado de arropar su alma desde lejos. Pero por cada repetición, ese consuelo se hacía más tenue, más frágil, más inútil. La verdad se colaba como una grieta cruel en su corazón, no podía protegerlo. No ahora. Beatrice observó cómo aquella luz se condensaba en la distancia, presagio de un final inminente. Un nudo le cerró la garganta y un gemido triste escapó de sus labios. Jamás habría imaginado que una luz tan pura anunciara una muerte tan atroz. Beatrice, será rápido, al menos será rápido, eso será rápido, murmuró con voz temblorosa, repitiendo esas palabras como un escudo quebrado. Lo único que podía desear era que no sufriera. Que no sintiera miedo. Que no viera morir a quienes amaba antes de partir él también. Estúpida. Así se sentía. Aferrándose a consuelos que en otro tiempo ni habría considerado. Pero ya no era la misma. Él la había cambiado. Su idiota contratista, con su sonrisa torpe y su determinación imposible, le había mostrado otra forma de ver el mundo. Y por eso dolía tanto ahora. Todo el elenco se preparó. Algunos cerraron los ojos, otros bajaron la cabeza, resignados. Se alistaron para ver la tragedia repetirse, para ver morir una vez más a quien no podían salvar. Para llorar como lo habían hecho tantas veces, impotentes, quebrados. Mientras no hacían nada. Mientras no podían hacer nada. Otra vez. Otra. Y otra.
Y otra más. Aunque, esta vez, hubieran dado cualquier cosa porque eso realmente ocurriera. Luz, justo cuando la palabra salió de sus aturdidos labios, se cerró sobre él desde el otro lado de la arena. La luz blanca que salía del centro de la atalaya rasgó el suelo arenoso, destrozando a las bestias demoníacas a su paso mientras volaba directa hacia él. 4 segundos antes del impacto. Emilia se aferró con todas sus fuerzas al único brazo libre de su querido caballero. En su interior, una tormenta de emociones rugía. Su cuerpo le gritaba que era imposible, que no podía salvarlo. Pero su mente tan testaruda como su corazón se aferraba con desesperación a una chispa de esperanza, que algo, que alguien, interviniera. Que el milagro ocurriera. Que Subaru no muriera. Y mientras esa súplica silente desgarraba su alma, las lágrimas comenzaron a fluir, rebeldes, imparables. Sollozó. Lloró. Y aún así, no cerró los ojos. Con la mirada fija, empañada y temblorosa, se mantuvo firme. Porque ya no podía acobardarse, no cuando Subaru lo había hecho tantas veces por ella. Si su mirada, aunque fuera un instante, podía alcanzar a su caballero, entonces valía la pena. Aunque el mundo se derrumbara. Ren sujetó a Espica con un agarre aún más fuerte. La niña pataleaba, luchaba por soltarse, deseando lanzarse al frente, salvar a su padre. Pero no había nada que hacer. Solo mirar. Solo sentir. Solo llorar. Eran inútiles, tan inútiles como las versiones de sí mismas en la pantalla, esas a las que comenzaban a odiar, a despreciar por no haber evitado esto. Por no haber hecho más. Ren también lloraba. Pero, al igual que Emilia, no apartó la vista. No. Ella quería ver. Quería grabarse en la piel cada segundo de ese infierno, para devolverle a su héroe, con amor, cada herida, cada grito, cada muerte, cada dolor que había soportado en silencio. Porque así lo amaba, completamente, desesperadamente, sin reservas. Ram sintió como algo dentro de ella se rompía. Sus hombros se tensaron, obligándola a doblarse sobre sí misma. Las náuseas le arañaban la garganta con cada maldito segundo que pasaba. Iba a ver una vez más el resultado de su fracaso. De su inutilidad. De haber sido solo palabras, y nunca acción. Iba a presenciar el castigo por no haber salvado a su insensato, terco e irreemplazable hermano pequeño. Beatrice lloraba sin consuelo. Las lágrimas caían como lluvia torrencial sobre sus mejillas mientras observaba, impotente, el avance de esa luz asesina. Su luz. Su castigo. Una vez más, el final de un bucle. Una vez más, la marca de otro pecado. Y ella no podía hacer nada. Ni suyo en la pantalla ni la que lo observaba, rota, desde el palco. Su querido contratista sería reducido a polvo, y ella, como siempre, no podría salvarlo. Como siempre. Como maldito siempre. Asco. Eso era todo lo que podía sentir. 3 segundos antes del impacto. La luz avanzaba. Implacable. Inhumana. Y sin embargo, para el elenco, todo parecía suceder en cámara lenta. Como si el tiempo se hubiese quebrado, como si todos ellos fueran Subaru y sus vidas pasaran frente a sus ojos, sin poder detenerlas. Cruz bajó apenas la mirada, y unas lágrimas delgadas y serenas recorrieron sus mejillas. Eran un presagio. Un recordatorio. Lo que estaba por venir no era más que otro bucle del horror. Aún así, su postura no flaqueó. Estaba lista. O eso quería creer. Lista para ver morir a quien había aprendido a amar. A quien la había salvado. Aquel que, sin dudarlo, atravesó el infierno por ella y por todos. Félix tenía una expresión desgarradoramente patética. Su rostro deformado por una mueca que lo hacía parecer más niño que sanador. Cerró los ojos con fuerza, resaltando las ojeras marcadas por el insomnio, por la culpa, por el peso de ser él. Wilhelm observaba la escena con la mandíbula apretada por la ira. Él, como otros, lo había notado. Aquello no era un sistema de defensa. No era un Metia antiguo. Era una persona. Un ser pensante. Y solo uno encajaba en ese perfil, el sabio. Ese maldito sabio por el que Subaru y compañía habían venido. Ese que no quería visitas. Ese que no quería salvación. Sí, Wilhelm lo sabía. Sabía que este viaje estaba lleno de riesgos, que adentrarse en las tierras del sabio era jugar con fuego. Pero no le importaba. No podía perdonarlo. No quería perdonarlo. Así de egoísta era Wilhelm van Astrea. La pequeña espíritu del Yin contuvo un sollozo. Apretó los labios, temblando. Todo pasaba tan lento. Tan dolorosamente lento. Solo quería una cosa. Que alguien lo salvara. Que algo,
Lo que fuera, le diera una nueva oportunidad. Cualquier cosa. Lo que sea. Solo, que lo salven. 2 segundos antes del impacto. Anastasia se aferró a la mano de Subaru como si fuera el último refugio en el mundo. Durante la persecución, su respiración había sido agitada, irregular. Pero ahora, se detuvo. Como si el aire hubiera desaparecido del mundo. Como si el corazón mismo se negara a seguir latiendo. Temblaba. Sus labios, su cuerpo entero. Pero no se rompió. No iba a permitirlo. No sería otra carga más para Subaru. No sería solo una espectadora de su sufrimiento. Quería comprenderlo. Caminar a su lado. Recibir, aunque fuera un poco, de esa bondad desbordante que él ofrecía. Pero para eso, debía ver. Debía sentir. Debía cargar aunque fuera una fracción del dolor que Subaru llevaba dentro. Era lo menos que podía hacer. Julius apretó los puños con tanta fuerza que destrozó sus guantes. La magia del guardián los restauró en segundos, pero eso no bastó para calmarlo. Nada podía. Porque su ira no era contra el sabio. No contra la luz. Era contra sí mismo. Por no poder hacer nada. Por su impotencia. Por su patética debilidad. Y ese pensamiento le revolvía el estómago. Los trillizos estaban hechos un mar de lágrimas. Tibey se aferró a Ricardo como si su vida dependiera de ello. Etaro sollozaba en silencio, inmóvil, atrapado en su prisión de estambre. Mimi rodeó el cuello de Garfield con sus brazos, llorando, acariciando su cabello con ternura. Sabía que él estaba sufriendo más que nadie, y quería hacer algo. Lo que fuera. Beatrice se abrazó a sí misma. Su cuerpo entero temblaba. Y en su mente, una plegaria se repetía, rota, desesperada. Que alguien lo salve. Que alguien lo salve. Un segundo antes del impacto. Todo se congeló. El aire había desaparecido. El silencio era total, salvo por los sollozos desgarrados de algunos miembros del elenco. La luz estaba allí. A solo un suspiro de Subaru. La esperanza era inexistente. Solo una ilusión necia sostenida por el delirio de Beatrice. Que aún, rogaba porque algo o alguien salvara a su contratista. Reinhardt apretó el puño con determinación. Una vez salieran de ese teatro, una vez todo en Priestella quedara atrás, él mismo se encargaría de la mujer de la torre. Por Subaru. Por Felt. Por todos. Y mientras pensaba eso, rodeó a su dama en un abrazo fuerte, amortiguando con su cuerpo el golpe emocional del inminente final de su amigo. Beatrice, rota en todos los sentidos, murmuró con una voz que apenas fue un suspiro. Beatrice, por favor, cualquiera. Su voz temblaba. Sus ojos eran un océano de dolor. Y entonces, en un acto de crueldad exquisita, el tiempo pareció detenerse aún más. El proyectil avanzaba con lentitud insoportable. Como si el alcaide o el mismísimo destino se burlaran de ellos. Como si quisieran asegurarse de que cada uno viera con claridad absoluta el momento exacto en que fallaron. 1, 2, 3, 4, 5 segundos de silencio. 0 segundos antes del impacto. En el momento en que la luz estaba a punto de destrozar sin piedad a Subaru Natsuki. Una sombra negra saltó delante de Subaru, y entonces se fue dando tumbos. El cuerpo de Subaru voló por la arena a causa del impacto. Le dolía la cabeza y estaba mareado. Al darse cuenta de que estaba tirado en el suelo, parpadeó varias veces. Comillas que apoyándose como si acabara de levantarse de la cama, miró a su alrededor. Y entonces se dio cuenta. El gran cuerpo de Patrace se había desplomado a su lado, completamente inerte. Tenía una terrible herida en el costado y de ella emanaba un olor a carne quemada y sangre. Al recordar lo que acababa de ocurrir, Subaru se dio cuenta de que Patrace le había cubierto. Comillas, fue el gemido estúpido, sincero y desconcertado que se escapó de varios labios al unísono. Ya estaban preparados para ver otra vez cómo Subaru era reducido a la nada, para ver su cuerpo devorado por el desierto sin dejar ni siquiera una sombra que recordara su existencia. Estaban listos para resignarse, para llorar. No. ¿A quién engañaban? Nadie podía prepararse para eso. Nadie lo estaba. Y aunque sonara cruel, insensible, incluso monstruoso, la visión de Subaru a salvo intacto, indemne, vivo provocó una satisfacción punzante, cruda, incluso nauseabunda en sus corazones. Una euforia retorcida, fugaz, que se esfumó como un espejismo cuando comprendieron lo que había pasado. No era él quien había muerto, era Patrace. Sí. Tardaron en entenderlo. Tardaron demasiado. Tan estúpidos. Tan ciegos. Tan injustamente humanos.
Beatrice, el Subaru de Betty, ¿está a salvo? Supongo, murmuró con voz quebrada, en un susurro que era mitad pregunta, mitad súplica desesperada. Una sonrisa rota, temblorosa e insensible deformó sus labios, mezcla de alivio e incredulidad. Sin poder contenerse más, se acurrucó contra el pecho dormido de su contratista, secando sus lágrimas sin dignidad alguna mientras susurraba su nombre una y otra vez, como un mantra sagrado, como una promesa rota que intentaba recomponer con la voz. Beatrice, Subaru, 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 Subaru. La sala no sabía si respirar con alivio o romper en llanto. Porque aunque Subaru seguía con vida, esa vida había sido comprada con el último suspiro de su más fiel compañera. La muerte de Patrace no fue piadosa. No fue limpia. Había sido cruel, atroz, brutal. Partida en dos por aquella luz abrasadora, sus entrañas se carbonizaron con una lentitud que parecía diseñada para el tormento. Solo Ot sabría cuánto habría sufrido esa orgullosa dragona antes de caer muerta en la arena. Otto, Patrace fue todo lo que logró pronunciar el comerciante, con un hilo de voz ahogado por las lágrimas que surcaban su rostro sin contención alguna. Frederica se acercó en silencio, con la solemnidad que solo el respeto por los caídos puede otorgar. Lo abrazó con fuerza y le besó la frente, intentando compartir parte del peso que Otto llevaba. Ella lo comprendía. Sabía que, dentro de esa habitación, él junto a Subaru era quien más había entendido a Patrace, quien más la había apreciado y respetado. Y por eso, esa pérdida era como perder a una hermana. Una muerte para salvar a un amigo. Un sacrificio que jamás podrá pagarse. Subaru. Justo cuando se dio cuenta de lo ocurrido, Beatrice gritó su nombre. Al mirar, la vio correr desde una corta distancia. Tenía una expresión de dolor y pena en la cara. Siguiendo sus ojos azules, Subaru vio su propio cuerpo. Al igual que la herida de Patrace, había un agujero limpio que le atravesaba el lado derecho del estómago. Cuando vio la herida, le brotó sangre de la garganta y su visión se inclinó hacia un lado. Se había desplomado y ya no podía moverse. El elenco sintió como algo dentro de ellos volvía a romperse. Habían perdido a Patrace, y ahora, su sacrificio había sido en vano. El proyectil, aún así, había alcanzado a Subaru. Le perforó el estómago sin piedad. Lo único que lo mantuvo consciente unos segundos más fue la conmoción y la adrenalina. Pero su cuerpo no resistió. Se desplomó de espaldas, vencido por el dolor, por el destino, por todo. Fue cruel. Brutalmente cruel. Darles una chispa de esperanza solo para arrebatársela segundos después. Y eso bastó. Bastó para que doliera. Para que esa punzada de sufrimiento se hundiera hondo, una vez más. Era un dolor que conocían demasiado bien. Un dolor que parecía haberse instalado en ese teatro, y no tenía intención de irse. Beatrice no gritó. No habló. Solo, cayó. Sus hombros se vencieron, su cuerpo tembló. Se acurrucó, abrazando sus piernas, como si eso pudiera protegerla del dolor. Las lágrimas brotaron sin control, saladas, calientes, reales. Lloró. Porque Subaru estaba muriendo. Y nadie sobrevive a una herida como esa. De sus labios no salió un rezo, ni una palabra. Solo una risa. Rota. Vacía. Resignada. La risa de alguien que ya no espera nada. La risa amarga de quien se siente idiota por haber creído, aunque fuera por un instante, que todo terminaría bien. Toda fuerza abandonó el cuerpo de Subaru y su consciencia se desvaneció. Sintió que alguien se arrodillaba a su lado. Comillas Subaru. Subaru. No. No puedes, no te muevas. No me dejes sola. No. Su hombro estaba siendo sacudido. Podía oír un llanto desgarrado. Quiso extender la mano, pero no podía moverse. Qué cara tan bonita, pero está llorando. No quiero hacerla llorar. Beatrice dejó de reír. No por alivio. Sino por el asco que la atravesó como una daga. Era un rechazo profundo, dirigido únicamente hacia sí misma. Allí estaba su imagen en la pantalla, junto al cuerpo herido de Subaru. Él, a pesar de estar al borde del colapso, aún pensaba en ella, aún intentaba protegerla. Su voz era débil, su aliento escaso, pero sus ojos, seguían siendo los de siempre. ¿Y qué hizo ella? Le reclamó. Le reprochó por dejarla atrás. Por caer. Por morir. El corazón de la pequeña espíritu se encogió. La vergüenza se mezcló con culpa, y ambas se arremolinaron en su pecho como un nudo imposible de desatar. En lugar de sostenerlo, en lugar de agradecerle, lo juzgó. En vez de darle consuelo, le dio palabras amargas. Y en ese momento, supo que jamás se lo perdonaría.
Beatrice, ¿por qué siempre actuó así? Comillas murmuró, abrazándose a sí misma con desesperación, como si así pudiera contener el torbellino de emociones que amenazaba con desgarrarla por dentro. Quería gritarle a la pantalla, decirle a esa versión suya que callara, que lo abrazara, que hiciera lo correcto. Pero ya era tarde. Y sin embargo, lo más doloroso de todo. No dejes atrás a Betty. Sollozaba mientras abrazaba desesperadamente a Subaru. Coma el cuerpo inerte de Subaru era demasiado para que sus pequeños brazos lo sostuvieran, pero aún así, hizo lo que pudo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Como mínimo, quería secar esas lágrimas por ella. Buscó en todas partes de su cuerpo algo que pudiera moverse, pero nada funcionó. Pero si su cuerpo no podía moverse, entonces solo tenía que dibujar en algo que no fuera parte de su cuerpo. Providencia invisible. Subaru. Una mano invisible, algo que solo él podía ver, le limpió las lágrimas de la mejilla. Eso fue lo que terminó por romper la presa. Más allá de toda contención, más allá de todo límite. Beatrice soltó un llanto crudo, desgarrador. El tipo de sollozo que no puede ocultarse ni contenerse, que nace desde lo más profundo del alma y se arrastra por la garganta como un grito ahogado. Se limpió las lágrimas con torpeza, sin éxito alguno. No eran simples gotas, era una lluvia constante, incontrolable, como un río sin cauce que corría por sus mejillas abiertas. Y entonces, la imagen en la pantalla. Subaru, al borde de la muerte, ya sin apenas fuerzas. Lo usó. Usó aquello que le quedaba de energía. No para protegerse. No para luchar. Sino para secar las lágrimas de ella. Para que su última sonrisa no fuera manchada por el llanto de Beatrice. Un gesto absurdo, hermoso, doloroso. Beatrice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gritó, apretando los puños contra el pecho. Comillas inútil, eso es lo que soy. Inútil, egoísta, patética, inútil. La impotencia era insoportable. ¿De qué servía todo lo que había aprendido, todo lo que había cambiado, si al final, ella seguía sin estar a la altura de él? No lo merecía. Ni ella, ni nadie. Solo quedaron los silencios. Y las lágrimas, cayendo aún. El dedo negro tocó la lágrima y ella miró a Subaru como si se diera cuenta de algo. Él intentó sonreír para tranquilizarla, pero no tenía fuerzas. Ella empezó a decir algo. Pero la luz blanca que venía volando desde algún lugar lejano la interrumpió. Otra descarga atravesó el pecho de Subaru. Mirando lentamente hacia abajo, vio que había atravesado la espalda de la chica que se aferraba a él y que seguía avanzando hasta atravesarle el pecho y salir por su espalda. Aquel ronquido fue el último. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de la chica se transformó en partículas de luz y desapareció. Como si nunca hubiera existido. El elenco, ya ni siquiera sabía cómo reaccionar. Lo que acababan de presenciar no era un final. Era una ejecución lenta. Un castigo innecesario. Una crueldad desmedida. Y aunque nadie lo admitiera en voz alta, más de uno deseó que aquella maldita luz le hubiese volado la cabeza desde el principio. Rápido. Indoloro. No esto. No verlo agonizar de esa forma. Pero ese pensamiento tan egoísta, tan miserable solo logró que muchos bajaran la mirada con asco. No hacia Subaru, sino hacia sí mismos. Julius temblaba. Su rostro estaba descompuesto, torcido en una mueca imposible entre náusea y culpa. Su respiración se volvió irregular, entrecortada, vacía. Allí estaba. Subaru, su amigo, reducido a nada. Y Beatrice, su espíritu, arrastrada con él. ¿Y él? ¿Dónde había estado? ¿Qué había hecho? Algo útil. Algo digno. Ott sabría. Julius solo sabía una cosa con certeza. No había sido suficiente. En la proyección, Beatrice observaba la aniquilación de su doble con una expresión perturbadoramente tranquila. Y eso fue lo más horrible de todo. Una mueca leve, casi imperceptible, de satisfacción rota en su rostro. Asquerosa. Egoísta. Perfecta para alguien como ella, pensó con un desprecio que nacía de sí misma. Y justo cuando creía que estaba cayendo sola. Un abrazo la envolvió. La sorpresa la dejó paralizada por un segundo, hasta que alcanzó a ver, por el rabillo del ojo, un mechón de cabello lavanda. Anastasia. No había truco, ni artimaña, ni interés. Solo, compasión. Pura. Silenciosa. Beatrice no dijo nada. No podía. Solo se dejó sostener, como una niña rota, y escondió el rostro en la tela de la manga ajena,
empapándola sin pudor con sus lágrimas, sin berrinche, sin fuerzas siquiera para el orgullo. Anastasia, por su parte, también estaba desgarrada. Había observado todo con los labios sellados y el corazón hundido. Había visto a Beatrice deshacerse lentamente. Como una figura de porcelana cayendo en cámara lenta. No podía salvarla. No podía curar lo que esa visión había destrozado. Pero podía abrazarla. Y mientras estuviera allí, mientras tuviera un aliento más para dar, no permitiría que esa testaruda, arrogante y adorable espíritu se rompiera del todo. Era lo menos que podía hacer. Por Subaru. Y por ella. Sin su apoyo, Subaru se desplomó en el suelo, incapaz de una razón para moverse. Atravesado por el insondable rayo blanco, el interior de Subaru quedó completamente destruido. Y el enjambre de bestias demoníacas se acercó a él, relamiéndose. Dejó de respirar y sus ojos perdieron el enfoque. Era difícil decir si su vida se extinguió antes de que los colmillos y las garras destrozaran su cuerpo. Antes de eso, su cerebro falló y no pudo comprender nada. Pero al final, sintió como si hubiera otro destello blanco en el horizonte. Subaru Natsuki había muerto. Así terminó ese bucle. Sin gloria. Sin redención. Sin respuestas. Pero no sin pena. Porque pena fue lo único que dejó tras de sí. Una pena tan espesa que casi se podía masticar. Una pena que no se evaporaba, solo se adhería más. Ese bucle había sido, insoportablemente doloroso. No solo de ver. De vivir. Un castigo sin sentido, sin norte, sin salvación. A diferencia de los arcos anteriores, donde al menos los recuerdos servían de faro, ahora avanzaban a ciegas. Tropezaban a tientas en una oscuridad sin mapas ni promesas. No sabían cuándo o si el camino correcto aparecería. Y esa incertidumbre. Esa condenada incertidumbre. Era lo que más los destrozaba. Comillas, se nos está fundiendo el cerebro, pensó alguien, quizás Otto, quizás todos al mismo tiempo. Era como en Priestella, sí. Pero peor. Porque ahora sabían exactamente cuál era el punto de regreso. Lo tenían claro. Lo habían visto. Un minuto. Apenas un maldito minuto antes de la catástrofe. Esa era la distancia entre la vida y el infierno. Una broma. Una burla dictada por algún ser superior con un retorcido sentido del humor. Pero quejarse de los dioses no cambiaba nada. El futuro ya estaba escrito. Sellado. Al menos para ese Subaru. Y para todas sus versiones. Todos estaban quebrados. Uno por uno. Caían en su propio abismo silencioso. Y sin embargo, irónicamente, la que más estaba sufriendo no era Emilia, ni Beatrice. No. Era ella. Spica, Pau de susurro, su vocecita ahogada por el llanto. Sus lágrimas caían sin control, calientes y constantes, como si su cuerpecito apenas pudiera contener tanta pena. Sus gritos, sin embargo, no llegaron a oídos de nadie. No porque no gritara, sino porque su madre había apretado su rostro contra su pecho, cubriéndolo con un abrazo desesperado, tratando de protegerla de su propia desolación. Porque si no fuera por eso, lo único que se oiría en toda la sala serían los lamentos de una niña rota. Una niña que no entendía por qué el mundo le arrebataba lo que más amaba. Parecía que no iba a detenerse. Que ese llanto seguiría. Y seguiría. Hasta que la pantalla volvió a encenderse. Un destello. Un zumbido. Un silencio. Comillas, balbuceó Spica, alzando su mirada aún nublada por las lágrimas. No entendía. No podía entender. Su mente se debatía entre lo que creía y lo que temía. ¿Su padre no estaba muerto? ¿No lo había visto? ¿No lo había perdido? Entonces, ¿qué demonios iba a mostrar esa maldita cosa ahora? ¿Qué podía quedarle por ver? ¿Qué podía quedarle por sentir? Continuará.